Hola, buenos días. Esta es la segunda serie de etnovideografías que quiero elaborar eh, sobre, en este caso, la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer. Y bueno, como saben, etnovideografía es este elemento, esta técnica de divulgación científica en el que pues intentaremos abordar ciertos temas de nuestro interés, de mi interés en este caso. Y en el primero que hice fue sobre el parto y nacimiento en casa. Y este segundo, pues como ya he comentado, lo voy a hacer sobre los descubrimientos del Dr. Hammer. La nueva medicina germánica está basada en los descubrimientos médicos del Dr. Rutger Hammer, el cual descubrió 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades con base en principios biológicos universales. De acuerdo a estas leyes biológicas, las llamadas enfermedades no son, como se asume generalmente, el resultado de un mal funcionamiento o malignidades del organismo, sino más bien programas especiales con sentido biológico, creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. Los descubrimientos del Dr. Hammer proveen la evidencia última de que las doctrinas de la medicina moderna están construidas sobre falsas premisas y que por esto mismo son completamente erróneas. Las 5 leyes biológicas revelan que todo en la naturaleza tiene un sentido biológico y que nada está enfermo o es maligno. La ciencia médica está negando el hecho de que nosotros los humanos somos uno con la naturaleza y uno con la creación. Las leyes biológicas que constituyen esta verdadera nueva medicina están firmemente basadas en las ciencias naturales y están al mismo tiempo en perfecta armonía con otras leyes naturales, incluyendo leyes espirituales. Los españoles llamamos a la nueva medicina germánica la medicina sagrada, por esta verdad. En 45 minutos, que es lo que pretendo que dure esta etnovideografía, porque es lo que creo que puedo captar vuestra atención, voy a intentar hacer un resumen de esas 5 leyes biológicas. No sé si en 45 minutos me dará tiempo, pero os iré remitiendo durante la etnovideografía a una serie de, pues aquí debajo, una serie de enlaces de internet que podéis encontrar, entre otras cosas con entrevistas del Dr. Hammer y con un documental en concreto, me estoy acordando de algo extenso que lo veo súper necesario para entender esta nueva medicina. Entonces, yo resumidamente tengo aquí un panel en el que explico pues lo que son las 5 leyes biológicas, así con, no se va a ver bien, pero bueno, luego lo explico, es sencillo. La primera ley biológica tiene 3 criterios. El primer criterio habla de que todo programa especial con sentido biológico tiene su origen en un síndrome de Dirkhammer. Dirkhammer fue su hijo. Para eso tengo que explicar que él empezó a investigar estas cuestiones, el Dr. Hammer, ya que en 1978 murió un hijo suyo de un accidente, y entonces él desarrolló un cáncer en un testículo y su mujer en un pecho. Entonces él, al ser oncólogo, trabajar con pacientes oncológicos que habían desarrollado diferentes tipos de cáncer, pues empezó a preguntarles a los pacientes si habían tenido un shock traumático previo al desarrollo de la enfermedad, ¿no?, del cáncer. Entonces pues descubrió lo que luego más adelante desarrollaremos, que son las tablas de la nueva medicina, que son como unos esquemas, unas similitudes en el que según qué tipo de enfermedad pues si aparece un conflicto previo. Entonces, ese síndrome de Dirkhammer es un shock inesperado, agudo, vivido en soledad y que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y su órgano correspondiente.
Eso lo explicaremos también en la segunda ley biológica, las dos fases de los tres niveles. Los niveles que señala el doctor Hammer son la psique, como algo, si dijéramos, el alma o más la parte sentimental, espiritual, emocional de los seres humanos. Luego el cerebro como órgano, esto que tenemos aquí encima, que él ha hecho un mapa de las correspondencias con el conflicto y con el órgano afectado. Y el órgano correspondiente. Luego el segundo criterio de la ley biológica, de la primera ley biológica, es que el contenido del conflicto determina la localización de los focos de Hammer en el cerebro y en el órgano, lo que he dicho ahora mismo. Y el tercer criterio corre de manera sincrónica, que todo programa especial biológico y con sentido sensato corre de manera sincrónica en los tres niveles: psique, cerebro y órgano. Esto al principio puede parecer difícil, pero bueno, conforme vayamos hablándolo, también como digo, insisto, mandaré referencias para quien quiera estudiarlo, investigarlo. Esto es algo que tiene que probar todo el mundo en sí mismo o en familiares cercanos o amistades cercanas. ¿De acuerdo? Ahora, me quito el pelo, perdón. La segunda ley biológica es la de las dos fases, que todo programa especial biológico y sensato tiene. Es decir, que toda enfermedad, todo conflicto genera dos fases. Una es la fase desde el síndrome de Dirkhammer, desde el conflicto, aparece la fase activa del conflicto y luego cuando se resuelve el conflicto aparece la fase conflictolisis o conflictolítica, le llaman, pues como que se produce pues unos síntomas determinados. En la primera fase, en la fase fría le llaman, pues hay unos síntomas determinados. Por lo general el 80% de las enfermedades aparecen en la fase caliente, en la segunda fase, en la fase de recuperación, de resolución del conflicto. También seguiremos profundizando. Luego la tercera ley biológica explica la correlación entre la psique, el cerebro y el órgano, dentro del contexto del desarrollo embrionario y evolutivo del organismo humano. Es decir, hay que tener en cuenta con esta tercera ley que, teniendo en cuenta la embriología, el doctor Hammer también estudió la embriología humana, nosotros desde el 13º día que somos engendrados empezamos a desarrollarnos por capas embrionarias que se llaman, y hay tres tipos de capas embrionarias. Está el ectodermo, que es la más externa, el endodermo, que es la más interna, y el mesodermo, que es la medial, la de en medio. Esas tres capas corresponden también, por ejemplo, el ectodermo, pues con los órganos más externos, pues todo lo visible, la piel y los órganos de los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Resumidamente, el mesodermo se desarrollan los órganos de sostén y movimiento, es decir, los músculos, tendones y huesos, resumidamente. Y por último, el endodermo, a partir del endodermo se desarrollan los órganos internos, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Se encarga de la digestión, de la respiración, todo lo que supone todo lo que supone un poco como la reabsorción y demás. Por último, bueno, la cuarta ley biológica explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse con las tres capas embrionarias. Es decir, hay que tener en cuenta también las dos fases de la segunda ley biológica que antes hemos citado, que dice que del ectodermo, por ejemplo, dependiendo de esos tres órganos, en el cerebro, el ectodermo por lo general se desarrolla en la corteza cerebral, el mesodermo se desarrolla en la sustancia blanca de ese cerebro y parte del cerebelo, y el endodermo también parte del cerebelo y el tronco cerebral. Esto luego intentaré poner una diapositiva.
Entonces, según en qué capa esté, pues para la disolución del conflicto y por tanto de la enfermedad y por tanto del cáncer desarrollado, pues actúan una serie de microbacterias, hongos, etcétera. Y ya por último, la quinta ley biológica, resumidamente dice que todo tiene su porqué, ¿no? O sea que toda enfermedad tiene su sentido. Toda enfermedad es parte de un programa especial biológico y sensato, creado para asistir a un organismo, en humanos y en animales, a resolver un conflicto biológico. Bueno, yo me he basado, mis estudios han sido de forma autodidacta, evidentemente. Ahora mismo el doctor James parece ser que reside en Noruega. Ha intentado montar una clínica, pero no, las autoridades pertinentes no se lo han concedido. Y entonces la formación corre a cargo de cada uno, a cuenta de cada uno. Eso no quita que podamos ir a un buen terapeuta, que nos ayude, a un buen amigo, que conozca las leyes biológicas de la naturaleza, descubiertas por el doctor James, y en base a ellas pues podamos recibir un tratamiento, ¿no? Esta nueva medicina lo mejor es que cada uno, y lo que se aconseja siempre, que cada uno lo practique consigo mismo, o sea, que compruebe con él o con ella misma cómo son verdad, cómo son reales estas leyes. Por tanto, no os creáis nada de lo que yo os cuento, eso siempre comprobarlo por vuestro pie, y descubriréis pues cómo se corrobora, que son leyes científicas que se corroboran en el 100% de los casos. Siempre se pone el ejemplo de la ley, es como la ley de la gravedad. Yo si tiro esto, tiro 100 veces, las 100 veces se va a caer. No hay ninguna vez, que eso lo explica muy bien el doctor Fermín Moriano, recientemente fallecido en el 2011. ¿Cómo no se va a quedar suspendido ninguna vez en el aire? Siempre se va a caer. Pues las leyes biológicas de la naturaleza son así, siempre ocurren. Entonces, se puede demostrar científicamente, el doctor James lo demostró en su momento. Entonces, bueno, pues yo simplemente hago aquí como de introducción para darla a conocer, ¿no? Sobre todo también por un lado por experiencia propia. También en mi caso tuve una serie de enfermedades pues crónicas, porque ya lo llevo muchos años, ya lo he tenido muchos años, pero leves, ¿no? Es decir, pues me salieron unas cuestiones, unos eczemas en las manos, y entonces pues investigando, viendo que la medicina oficial no me daba respuestas, fui al médico de la Seguridad Social, a los dermatólogos, me mandaron miles de potingues, cortisonas, corticoides, etcétera. Pues al final sé que la enfermedad la he generado yo y que la tengo que eliminar yo también, de alguna manera. Claro que a veces si estamos bloqueados, pues igual necesitamos una ayuda, ¿no?, terapéutica, de alguien que conozca la nueva medicina y diga, bueno, pues mira, yo haría esto, ¿no?, como un consejo de un buen amigo. Entonces yo, pues lo que he encontrado investigando, pues han sido 2 volúmenes que le han llamado el Testamento de la Nueva Medicina, que tiene 2 partes, una de 500 y pico páginas y otra de 400 y pico, y es donde yo me lo he estudiado, que recomiendo a quien se interese por el tema que lo busque por internet, que está en varias páginas, en el Script, en un programa de descarga gratuita. Si tú cuelgas algún material, pues luego te puedes descargar estos 2 volúmenes. Y luego el documental de 4 horas, que me lo he visto 2 o 3 veces por lo menos, es buenísimo, es un resumen extenso de lo que supone la nueva medicina y la revolución en la medicina. Entonces, bueno, pues yo derivo ahí y lo envío. Os he hecho un resumen, podría hablar mucho más, la verdad, pero es que no me apetece. Tenéis ya información suficiente para quien así lo desee, de que lo viva en sus carnes. Venga, un saludo, hasta luego.